a los que matan el cuerpo. Porque el cuerpo es la carne. Y la carne no agrada a Dios. No quiere agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es el espíritu, el alma. Y usted y yo tenemos. Por eso es que usted y yo debemos de derramar nuestra alma delante de Dios, porque con el espíritu, con el alma es que se adora a Dios. Porque Él es el espíritu, es verdad. Él no es carne. El que cree que con la carne se agrada a Dios o haciendo lo que la carne dice está mal. Porque el enemigo es el que le pone a usted enfrente cosas carnales, cosas materiales, cosas terrenales. Pero eso no agrada a Dios, porque esas cosas son pasajeras. Pero lo que agrada a Dios es eterno. El espíritu es eterno, el alma es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y Él nos dio el alma, Él nos dio el espíritu, Él nos dio el soplo de vida. Entonces, eso es lo que agrada a Dios. Y usted y yo, cada vez que vamos a estar delante de Dios, clamando, tenemos que hacerlo, derramando nuestra alma delante de Él. Porque Él ve, dice que Él ve, Él oye, Él no es sordo. Entonces, como Él oye, usted y yo tenemos que estar atentos a lo que Él va a hablar, porque Él nos está viendo. De Él nadie se esconde. Si dice que si nos vamos a esconder a lo más profundo de la mar, ahí está. Dice de que aunque nosotros nos enterremos en lo más profundo de la tierra, Él allí nos está viendo. Porque no hay nada oculto para Él. Todo lo que aquí pensamos que nos escondemos de Dios, para Dios no. Nadie se puede esconder. Así que por eso es que usted y yo tenemos que temerle a aquel que puede, dice, matar el alma y enviarlo al infierno. Pero aquellos que matan la carne, dice que hasta ahí nomás llega. La carne muere, lo entierran, el cuerpo va al polvo y nos convertimos en polvo. Pero el alma dice que va a la presencia de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que cuidar esa relación con Dios para que nuestra alma perdure delante de Él. Así que de eso vamos a hablar, de cómo nos da ese consejo aquí el evangelista Lucas, donde nos dice que a quién se debe de temer. No tenemos que tener miedo, hermano. Usted y yo, hermana, caminamos con Dios y el poder de Dios es grande y nadie va a poder contra el poder de Dios. Lo que no podemos hacer es probar a Dios, porque la única parte que dice allá en la Biblia, en Malaquías, es donde dice probarme ahora en esto acerca de la tierra. Probarme ahora en esto y yo derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De ahí en ningún otro lado dice probarme. Entonces, si lo queremos probar, nosotros vamos a salir mal delante de Él, porque dice que a Dios no lo podemos probar, ni Él prueba a nadie. Dice que el que prueba a alguien es el enemigo, es Santiago. En Santiago dice que Dios no prueba a nadie, sino que es el enemigo, que pegado a la concupiscencia o los deseos del corazón se va uno detrás de él, y eso genera el pecado, porque la palabra nos dice que el corazón es engañoso. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros decimos, vamos a hacer lo que dice el corazón, pero la palabra nos dice allá en Jeremías que el corazón es más engañoso, pero Dios no. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Proverbios también de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí Dios puso la vida, porque Dios hizo perfecto el cuerpo. Y dice que a cada uno le dio su don. Si nos ponemos a pensar, a las manos les dio un don, a los pies les dio otro don o otra cosa que tenían que hacer. Las manos para poder hacer las cosas, los pies para caminar, los oídos para oír, los ojos para ver, la boca para comer y la nariz para Entonces, para eso nos dio los sentidos y cada uno hace cosas diferentes.
Así son los dones también, así lo habla Corintios, de que cada uno tiene su don, si le dio el don de sanidad, de profetizar o de lengua. Entonces, cada uno desarrolla su propio don, porque muchos son los miembros, dice, pero el cuerpo es uno. Bien, iniciamos ahí, versículo 4 de capítulo 12 de Lucas, dice, más os digo, ahí está, porque dice, más os digo. Amigos míos, dice amigos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después dice, nada pueden hacer. Ahí está. Que no temamos. Por eso digo yo que como cristianos, usted y yo tenemos que andar confiadamente en Dios. De no temerle a nada. Vayamos donde vayamos. Si usted va a hacer las cosas bien y hacer lo que Dios le manda, vamos sin temor. ¿Por qué? Porque usted va a tratar de hacer lo que a Dios le está agradando. Entonces, por eso dice ahí, no temáis a los que matan el cuerpo. A usted no le van a hacer nada si usted no ha hecho nada. Entonces, aquel que le va a matar es porque siente algo. Siente el rencor, siente odio, siente el deseo de venganza. Y por eso es que quiere hacer algo. Y por eso dice ahí, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después, nada más pueden hacer. Entonces, si usted y yo estamos confiados que estamos agradando a Dios y no hemos ofendido a nadie, no tenemos de qué preocupar, porque Dios está bien. Y Dios va a permitir o no va a permitir que las cosas pasen. Entonces, pero si usted va confiado, usted cada vez que sale, debe de ponerle en las manos de Dios. De exclamarle y decirle que pueda hacer bien mi trabajo, que pueda irme bien el camino, que pueda venir con bien. Y sé que Dios siempre nos ha guardado. Entonces, por eso es que no tenemos que temer, dice, a los que matan el cuerpo, porque después de eso, ¿qué le van a hacer? Ya no le van a hacer nada más. Porque hasta ahí se acaba el odio. Porque ese odio, como decimos, es deseo de la carne. Sí, la sed de venganza, de envidia. Todo eso es de la carne. Entonces, por eso es que hasta ahí va a llegar el daño que ellos quieren hacer. Ellos, como el enemigo decía, ellos dicen, aquí me voy a saciar la sed de ¿qué? De venganza. Con esto me quito el odio, las ganas de hacerle lo que le voy a hacer porque que Dios y que me caía mal. Entonces, eso hace, no, puede terminar con él. Y así es que muchos llegan hasta la muerte. Incluso hasta por herencia y todo. Se matan porque dice, esto me toca a mí y este me lo quitó. Y ahí empiezan los pleitos y se lo voy a quitar. Pero aquí dice que no hay que temer. Porque no hay que ser agarrado de las cosas materiales, sino del espiritual. Porque ese es lo que le interesa a Dios. Que su alma no se pierda. Versículo 5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temer. Ahí está, ¿verdad? Que dice, sí, os digo a este temer. ¿Y quién es él? Jesús. Que tiene el poder para poder condenar y enviar a juicio o al infierno a aquel que nunca le ha querido recibir o conocer. Pero, como en su misericordia, Dios permite que muchos oigan su palabra y si no le quieren creer, saben que un día va a haber un juicio. Hebreos 9:27 lo dice cuando dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después a juicio. Entonces cada uno de nosotros vamos a morir un día y vamos a estar en un juicio. Vamos a dar cuentas. ¿Qué es lo que hicimos? Si no se nos quitó el odio, la envidia o la venganza, seguimos como que no conocemos a Cristo porque Cristo nos vino a enseñar a no odiar, a amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos. Si nos mandó a amar a nuestros enemigos, ¿cómo no nos va a mandar a amarnos como hermanos? Si Él dio el gran mandamiento, que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice al prójimo, es toda la persona, porque todos somos prójimos. Entonces, si no perdonamos a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a tener la capacidad de perdonar al que nos ofende, al que nos ha hecho mal, que es el enemigo?
Porque no es tan fácil venir y irle a decir a aquel que quizás le ha quitado la vida a un familiar y decirle, mira, yo te perdono. O que por causa de él está en la cárcel. Yo te perdono. No es fácil, pero a eso nos manda Jesús. Dice que usted y yo no tenemos que pagar ojo por ojo ni diente por diente. Si no, yo os digo, amen a sus enemigos. Entonces, por eso es que aquí dice que Él dice, nos da ese consejo que a quién debemos de temer. Temer a aquel, dice, que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a ese temer. Entonces arriba nos dice que no temamos a aquel que quita la vida, porque ese hasta ahí llega, ya no nos puede hacer nada, porque ese es el hombre según la carne. Pero ya Jesús vino y nos dice, temadle a aquel que quita la vida de este cuerpo y también después de eso nos puede condenar a matarlos al infierno. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? Cuando dice, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temerle. ¿Quién es este? Nuestro Señor Jesucristo. A Él hay que temerle. Por eso es que tenemos que ser temerosos de Dios. Y la palabra nos dice que el principio de la sabiduría, ya en Proverbios 1:7, es el temor a Jehová. Ser temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos puede salvar. Si nos arrepentimos delante de Él, venimos arrepentidos pidiendo perdón, Él nos perdona. Pero si no nos arrepentimos, ahí está donde dice que Él tiene el poder para poder enviarnos al infierno. Entonces, como nosotros no queremos ir al infierno ni a condenación eterna, ¿qué es lo que hacemos? Le tememos a Dios. Por eso dice temer. Temer a aquel, dice, que puede enviarnos al infierno. Y qué difícil, ¿verdad? Que en aquel tiempo, en tiempo de juicio, muchos van a ir al infierno. Muchos, por su orgullo o por su sed de odio, de venganza, no quisieron venir a Cristo. Porque saben que en su corazón hay otro que les domina. El que domina sus mentes es el enemigo. Y Él los tiene engañados, dice, porque a eso vino Él, a engañar, a hurtar, a robar, a destruir la obra de Dios. Entonces, pero ahora aquí nos está hablando a través de su palabra de que tengamos temor de Él, porque Él tiene el poder de todo. Él tiene el juicio lo va a hacer Jesús. Dice en Apocalipsis que Él viene a juzgar con vara de hierro en el día del juicio. Y cuando se dice vara de hierro, hay que estar preparado, porque viene fuego, destrucción, muerte. Entonces, Él tiene el poder del juicio. Dios le dio ese poder. Allá en Juan 5 dice de que tu palabra nos juzgará. Lo que Él escribió para que nosotros obedeciéramos, ese es el juicio. Porque si no la cumplimos, ahí viene el juicio. Entonces, usted y yo debemos de tomar en cuenta esto que Dios nos ha mandado, que es su hermosa palabra, que la atesoremos bien en nuestro corazón, como guardamos un tesoro. Y un tesoro lo escondemos en un cofre bien guardadito. Entonces, ese cofre ahora es nuestro corazón, para que ahí atesoremos la palabra de Dios, el mensaje que Él nos quiere dar, para que no nos perdamos y que no vayamos a condenación. Versículo 6. No se venden, dice, 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Vaya, hay buena reflexión ahí, ¿verdad? Comparando de que el hombre, Dios tiene cuidado de él y que Él puede condenarlo, puede salvarlo. Ahora dice, si dice que Él tiene cuidado de los pajarillos, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, dice, ninguno de ellos está olvidando. Entonces dice que Dios no se olvida ni de los pájaros. Y que dice que no valen más de ¿cuánto? De 2 cuartos. Eso es lo que dice. Antes así se daba, un cuartillo le decían.
o después fueron los reales. Y así, entonces, si está diciendo que no valen ni 2 cuartos, lo que está diciendo es que usted y yo valemos más que esos pajaritos. Entonces, ¿por qué? Porque usted y yo conocimos a Cristo y Él tuvo misericordia de nosotros y su precio, el precio de su sangre. No, nadie puede darlo, nadie puede pagarlo. Porque ese precio, ¿quién va a poder pagar la sangre de Cristo? Que es la que nos salvó, la que nos limpió. Entonces, ese es lo que está diciendo que usted y yo ya fuimos comprados con ese precio. Ese precio es más que lo que valen esos 2 pajaritos. Entonces, por eso dice ahí que no se venden esos 2 pajaritos por 2 cuartos. Con todo, dice, a pesar de que valen, eso es lo que está diciendo, con todo, dice, ni uno de ellos se está olvidado delante de Dios. O sea, Él no se olvida. Si no se olvida de esos pájaros que para nosotros valen menos, entonces, ¿cómo se va a olvidar de nosotros? Eso es lo que está diciendo. Que dice, con todo, dice, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Entonces, está bien claro ahí, ¿verdad? En el ejemplo de que Dios no se olvida de los pájaros. O sea, Él tiene control de animales grandes y pequeños en esta tierra porque es su mundo. Es lo que Él hizo. Es la creación de Él. Entonces, aún así, Él tiene cuidado. Y ahora nosotros, pero sigamos y terminemos en versículo 7. Pues aún, dice, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ahí está, ¿verdad? ¿Usted alguna vez se ha puesto a contar los cabellos? A ver si puede. Se le pierde la cuenta rápido, porque nos confunden con los otros, por lo finos que son. Eso es lo que está diciendo, son bien finitos. Entonces, pero a pesar de lo finito, igual que las arenas del mar o que el grano de mostaza, Dios sabe cuántos tenemos. Por eso dice que están todos contados, porque Él ya los tiene contados. Es que en su palabra está todo, en toda enseñanza de vida. No podemos, pero Él sí sabe cuántos cabellos tengo yo, cuántos tiene usted. Entonces, ¿por qué? Porque no se le va nada y lo sabe todo. ¿Quién lo va a mentir? Nadie le puede mentir a Dios. Yo no le voy a decir, no, ahí te equivocaste en la suma, no le puedo decir así, porque Él no se equivoca. Él es perfecto. Yo sí a cada rato me equivoco hasta en las cuentas. Pero Él no. Él sí tiene contado de las arenas del mar, de las estrellas de los cielos. Él se los puso de ejemplos a Abraham. Es que la creación así va a ser. Entonces, ¿cómo? Si las puedes contar, le digo, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice ahí, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No hay ni uno que no. A mí o a ella. Ustedes casi no tienen mucho. Yo les tengo contadas las canas. ¿Cuántas canas y cuántos cabellos tienen negros? ¿Ya lo tienen? Sí, ¿cómo? Entonces, por eso es que dice, aún dice, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Quién dice que nadie los puede contar? No, el hombre no, pero Dios sí. Entonces, eso es lo que está diciendo, que si tiene todo contado, dice, no temáis, dice, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. Entonces, la cuenta que Dios hace es que nosotros, para Él, valemos más, porque valemos su sangre. Su palabra nos dice que somos la niña de sus ojos. Entonces, si valemos más, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Por eso es que usted y yo no debemos de temer de que qué vamos a comer mañana o qué nos vamos a poner o a vestir. Si Él tiene cuidado de nosotros, y por eso es que allá en Mateo le escribe, ¿verdad? De que aún los lirios del campo no siembran ni cosechan, y ellos se visten mejor, dice, que aún que el rey Salomón. Porque la belleza de la flor del campo es mejor que el vestuario de los reyes. Eso es lo que Él dice. Aún comparando ahora lo que vale un poquito, como son los lirios del campo, los montes, con las riquezas que tiene el rey, los millones que tienen ahora, valen más. Entonces, Él tiene cuidado de todo. Entonces, usted y yo solo temámosle a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él sí puede juzgarnos y mandarlos a condenación. Y de eso se trata, de que nadie se pierda,
que nadie sea condenado, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que vengan a Él arrepentidos, diciéndole: Señor, aquí estamos, queremos acogernos a tu gracia, porque la gracia es la que nos salva, la misericordia que Él tiene. Pero si no queremos obedecer la palabra, ahí está, solo está que hay que someterse. Que la gloria sea para nuestro Dios, hermanitos. Ahí está la palabra de nuestro Dios, para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Incline su rostro y démosle gracias a Dios.